¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ángel Yáñez y sean bienvenidos a otro episodio más aquí en el podcast de Cocinando Historia. Hoy les platicaremos de más detalles, datos acerca de la introducción del mundo del vino, ¿no? Platicamos en la semana pasada temas como su historia, las uvas más importantes, países más importantes productoras, estilos de vino, etcétera, ¿no? Hoy platicaremos de más datos de la introducción del vino, como qué es la vid, su morfología, la morfología de la uva, ¿sí? Le hablaré sobre qué es la franja del vino, algo muy rápido de la franja del vino. Les hablaré cómo se produce un vino, ahora sí paso por paso, desde su vendimia hasta su embotellamiento. Y también les hablaré lo que es el terroir, ¿sí? Ya saben que para cualquier duda y tema que quieran que platiquemos en este podcast, pueden ponérmelo en los comentarios o en las redes sociales. Y si hay algún dato erróneo la cual yo he cometido, por favor, con todo gusto pueden decirme, oye Ángel, cometiste este error, este dato no es así, es este. Y como les dije, como ustedes pueden aprender, yo también puedo aprender de ustedes. Empecemos. ¿Qué es la vid? Imaginemos la vid como un arbusto. Es un arbusto la cual normalmente maneja un tronco bastante grueso y la cual es un tronco bastante retorcido, literal es un tronco la cual no sigue una línea recta como muchos de los árboles o plantas y es muy leñoso. ¿Esto qué significa? Se cada vez hace más grueso y más grueso, ¿sí? Este, y además, ese tipo de plantas, pues, imaginémonos que cuando es silvestre, pues ya verán una mata completamente, un arbusto descuidado, ¿no? Pero cuando es una vid ya preparada y conducida para la parra, es una planta la cual puede ser sumamente hermosa en tiempo de producción y vendimia. Sigamos con lo que es la morfología de la vid, ¿no? Imaginémonos desde la parte del subsuelo hasta el último, la parte de la planta, que es primero empezamos pues con la raíz, vaya la redundancia, después ya parte de la tierra hacia arriba sigue el tronco. En el tronco crecen unas ramitas chiquitas que imagino que han visto nuestras plantas. Imaginemos un árbol que tiene sus ramas y su follaje arriba, todo muy bonito, pero de repente es una ramita a la mitad del tronco. O la parte de abajo, casi llegando a la raíz. Este tipo de ramitas se llaman chupones. En el mundo del vino, estos chupones siempre se quitan. ¿Por qué? Normalmente si dejan los chupones, muchos de los minerales se van a estas ramitas, ¿sí? Y hace que la uva no sea tan productiva, ¿sí? En este caso, es por eso que quitan los chupones. Si seguimos hacia adelante, después del tronco, hay algo llamado brazos, ¿sí? Los brazos son unos seguimientos de los troncos, la cual se va hacia los lados y la cual aquí empieza como la magia. Bueno, desde la raíz empieza la magia, pero aquí es como las partes donde agarra las partes más importantes de la vida. O las partes, pues sí, lo mencionaremos como más importantes. ¿Cómo qué? Está primero lo que es un sarmiento, ¿sí? Un sarmiento es una mini ramita la cual puede llegar hasta medir 25 milímetros de longitud. También en estas troncos pueden salir pulgares. Los pulgares normalmente se utilizan para conducir las parras, para que salgan también las ramitas como el sarmiento, los zarcillos. ¿Qué es el zarcillo? El zarcillo es como no es una rama, es parte de la planta, la cual se puede estirar, es elástica, es flexible y se hace como una espiral, ¿no? Como imaginémonos como, pues sí, un resorte, digamos, ¿no? También está la parte de la hoja, los nudos y las yemas, claro. Las yemas, pues, es la parte donde salen los brotes, ¿no? Está el peciolo de la hoja, que es, digamos, la ramita que está entre el nudo y la hoja. Hay algo llamado entrenudos. ¿Esto qué significa? Que en la rama hablando de los sarmientos, ¿sí? Todo lo que le acabo de hablar ahorita sale de los sarmientos. Está en el tronco, está el brazo, los brazos tienen sarmientos, y el sarmiento está las hojas, el zarcillo, el fruto, etcétera, ¿no? De aquí en el sarmiento hay algo llamado entrenudos. ¿Esto qué significa? Pues el espacio que hay entre un nudo y otro, ¿no?
que salen los brotes, más que nada, no es algo del otro mundo. Y pues por parte final está pues lo que conocemos que es el raspón. El raspón es esta ramita que sale como en la cola del fruto. Y después de esto, que es lo más importante, es el fruto. ¿Sí? Es el fruto y no más. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que es una vid. Como les he dicho, hay diferentes tipos de conducciones que después lo platicaremos. Después lo platicaremos si no es el día de hoy, en el siguiente episodio. Ahora, ¿cómo es una uva? ¿Sí? ¿Cómo es una uva? ¿Cuál es su morfología? Porque sí, o sea, vemos la uva, a veces nos la comemos cuando son uvas de mesa, pero ¿qué realmente lleva cada una uva que, que hace que sea especial el vino? Pues la parte de la uva hay que pensarla por poco a poco. Imaginemos una uva tinta, ¿sí? También funciona con la blanca, ¿sí? Pero imaginemos una uva tinta. Vemos su piel, ¿no? Su piel es la parte, como la primera parte de esta uva, ¿no? Está también el raspón, que es la rama que viene arriba de la uva. Pero la principal, digamos, es la piel. ¿Qué hay dentro de la piel? Está la pulpa, que la conocemos, está la pepita o la semilla, ¿sí? Y la pruina. Esto es más que nada adentro. Y esta es como la morfología, digamos, de lo que es una uva, ¿sí? Ahora, siguiendo más adelante, les voy a platicar, antes de que prosigamos, lo que es la franja del vino. ¿Qué es la franja del vino? Tradicionalmente se le conoce a la franja del vino como una zona geográfica donde los elementos climáticos más importantes para la viticultura, como temperatura, lluvia, humedad, no sé, viento, tienen efectos favorables sobre los viñedos, ¿no? Nos referimos a regiones con un clima templado, el cual favorece el desarrollo y la adecuada maduración, ¿no?, de las uvas, reflejándose directamente en la calidad de los vinos que probamos hoy en día, ¿sí? Esta zona está ubicada en las latitudes en el planeta Tierra de 30 a 50, tanto norte como sur, ¿sí? Algunos países que están dentro de esta franja pueden ser en el norte Francia, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Austria. Y por el sur pues, tenemos Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? ¿Sí? México entra en la pura orillita, de hecho, de la franja del vino. Por eso tenemos tantos viñedos en la parte norte del país, México, ¿no? Valle de Guadalupe, Parras, Coahuila, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también conocemos que México tiene unas zonas que son posibles cultivar la vid gracias porque maneja unos microclimas únicos, ¿sí? ¿Qué es el microclima? ¿Qué es un microclima? Es una zona en la cual tiene la adaptación perfecta para producir vino a pesar de que no esté en la zona de la franja del vino, ¿sí? Ejemplos aquí en México: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes. En Jalisco se está produciendo ya vino, ¿sí? Se dice que en Michoacán está produciendo ya vino, ¿sí? O sea, ya hay zonas del país la cual ya se produce vino y no está dentro de la franja del vino, ¿sí? Otros países que producen de esa forma así, Brasil y la India, China, ¿sí? Que tienen sus microclimas, pues, que podrían hacer producir vinos, ¿no? Y México, de hecho, está creciendo gracias a estos lugares. No solo por Valle de Guadalupe, no por Ensenada, no por Parras, Coahuila, no solo, pues, no solo por ellos, porque ahora están encontrando microclimas, la cual está favoreciendo mucho el vino aquí en México. ¿Sí? Ahora, hablando ya de la franja del vino, antes de pasar al tema de la producción del vino, les voy a hablar lo que es el terroir o el terruño. Se trata de una palabra francesa, que en español suele traducirse como se lo acabo de mencionar, terruño, y que hace referencia al conjunto de factores naturales que inciden a los cultivos de los viñedos, que es la tierra de la vid, donde está plantada. ¿Sí? Hay muchos factores la cual afecta, perjudica o beneficia el vino. Digamos, sí, en el vino, en este caso, la parra o la vid. ¿Cómo que? Clima, microclimas, como las variaciones locales que les acabo de mencionar, tipología de suelos, situaciones del viñedo,
¿Qué significa esto de situación del viñedo? Está en el desierto, está en una riviera, está en la orilla del mar, hace frío, hace calor, está a 20 grados bajo cero como los ice wine, estamos con un calor inmenso como en las costas de España, ¿saben? Dependiendo, ¿no? También la altura del terreno. Hay un tipo de vino que se llaman vinos de altura, ¿sí? Que también se puede contar como una alteración al microclima, ¿sí? Todo esto se conforma un medio ambiente que determina la calidad y el carácter de los vinos del mundo, ¿sí? Antes de seguirles, se preguntarán por qué solo se puede producir vino en lo que se llama la franja del vino. Pues miren, la franja del vino tiene un clima llamado clima mediterráneo. ¿Qué es el clima mediterráneo? El clima mediterráneo es que tiene, para que estén muy al tanto, que lo entiendan, tiene las 4 estaciones del año muy remarcadas. O mucho calor, veranos muy calientes, inviernos pues, bastante fríos, ¿sí? No nos confundamos con algo, si es que saben, que es el clima continental. ¿Qué es el clima continental? Es la variación de como extremos, ¿no? Es o muchísimo frío y muchísimo calor, ¿sí? El Mediterráneo es que tiene las 4 estaciones del año muy marcadas, o sea, cada característica de estación del año lo tiene muy marcada. La continental es mucho frío y de repente el extremo, mucho calor. Bueno, prosigamos. Les hablaré un poquito también de los quizás principales tipos de suelo, ¿no? Que existen en el mundo del vino. Primero empecemos con el suelo arcilloso, ¿no? Los suelos arcillosos suelen retener el agua y los nutrientes. Los vinos nacidos en suelos arcillosos suelen tener gran volumen y también suelen tener unos taninos bastante marcados, aunque la gradación alcohólica no sean tan altas, ¿sí? Los taninos, para que lo entiendan, es como la astringencia, digamos. Ahora, suelos de granito. Ocupa suelos de roca sólida. Podemos encontrar vinos más aromáticos y con matices más limpios para obtener la variedad más protagonista, ¿no? La maduración de la planta suele ser progresiva y lo que provoca es que las añadas, entre más años vayan pasando, la vid, la parra, la uva, en este caso el vino, va mejorando. Ahora, los suelos francos. Los suelos francos aglutinan parte de, como partes, perdónenme, arenosas, arcillosas y hasta limosas, ¿no? Son un tanto pobres en materia orgánica y algunos dicen que son los mejores para el cultivo de la vid. Aquí se puede encontrar bastantes vinos finos y cosechas más regulares, se podría decir. No hay tanta merma. Ahora, lo que mencionamos, una de las características del Franco, los suelos arenosos. Los arenosos son suelos que necesitan poca agua y esto permite ahorrar el riego de algunas cepas, ¿sí? La cepa es estilos sí, uvas, son tipos de uva. La planta madura mucho más rápido y por lo general los vinos aparecen suaves y con baja graduación alcohólica, ¿sí? Ahora, los suelos de pizarra recogen muy poca materia orgánica y las raíces tienen un trabajo enorme para llegar a zonas más profundas. Para buscar nutrientes cuando el sol refleja en la pizarra, la vid se calienta y la madurez aparece mucho antes que los otros suelos. O sea, se madura mucho más rápido que el arenoso. Y por último, el suelo volcánico. Van a ofrecer y aportar diferentes cualidades en los vinos, las diferentes eras geológicas. Si el tipo de suelo recibe más o menos luz solar, sí hay más o menos vegetación cercana. Si nos encontramos cerca de un río, si las laderas tienen una inclinación o no. O sea, esto afecta mucho al vino, a la planta, a la uva y a su producción. Ahora que ya hablamos de los suelos, hablamos de la morfología algo general del mundo de la vid y de la morfología de la uva, ¿sí? Además de la franja del vino, como lo mencioné. Ahora hablaremos de cómo se produce el vino, ¿sí? Intentaré poder alcanzar tanto vino tinto como vino blanco como vino rosado, ¿sí? Muy bien. Pero para empezar, tenemos que hablar
de dónde se producen los vinos. Y obviamente los vinos se producen en una bodega, ¿no? En una casa vinícola o en un chateau, como dicen en Francia. La bodega o la planta vitivinícola, que muy pocos le mencionan planta vitivinícola, la esencia es que es la industria en la cual ocurren todos los procesos de la llegada desde la uva, desde el viño, hasta su embotellado del vino, ¿no? La bodega obviamente tiene distintos sectores, que rápidamente les voy a contar cuáles son. Primero tenemos el patio y la vendimia. En el patio de la vendimia ocurre la recepción y molienda de la uva, como también la extracción del jugo o el mosto. Posee diversas maquinarias como despalilladoras, moliendas, intercambiadores de calor, etcétera, ¿no? En segundo, manejan las naves de fermentación. En este lugar se produce la fermentación alcohólica, ¿sí? O la fermentación maloláctica en caso de vino tinto. Esta es realizada en estanques acondicionados para la fermentación. Pueden ser de diferentes materiales, esto se lo voy a explicar en un momento. La maquinaria principal utilizada aquí son cubas, bombas, entre otras maquinarias. Ahora, como les mencioné anteriormente, dice, acondicionados para la fermentación pudiendo usar diversos materiales. ¿Esto qué significa? Hay diferentes cubas o tanques o bombas de fermentación. Hoy en día lo común es utilizar tanques de acero inoxidable. Anteriormente, y algunas bodegas pocas, pero bodegas más tradicionales utilizaban tanques de barro o vasijas de barro. Se ha utilizado también, algunas utilizan, pero muy pocas, utilizan barricas de madera. Otras, hoy en día hay algo que está como muy novedoso, que utilizan tanques de concreto. Yo tuve la oportunidad de visitar un viñedo en Aguascalientes y ellos, si mal no recuerdo, utilizan una fermentación en tanques de concreto. Y la que pueda visitar o probar sus vinos, se llama Vinícola Santa Elena, hacen buenos vinos, muy buenos vinos para mi parecer. Prosigamos. Después está la nave de guarda y mezcla. Son estanques acondicionados para ayudar vino de un año para otro y para realizar mezclas. Se utiliza maquinaria similar a la nave de fermentación, ¿sí? Como los tanques, las cubas, el desagüe, etcétera, etcétera. Después está la sala de barricas. En este lugar se encuentran las barricas de maderas de roble, tanto francés como americano principalmente. Puede haber húngaro, bulgaro, depende, también hay cosas raras, pero el principal es roble francés y roble americano. Utilizadas para la producción de vinos. Habitualmente hay unos que utilizan también estas barricas como fermentación. Aquí un detalle importante. Por mucho tiempo y aún se dice que las uvas blancas no pueden tener tiempo en barrica. ¿Por qué? Se puede perder la acidez, se puede perder muchas notas, digamos, muchos aromatizantes, o sea, detalles del vino blanco que uno busca y en la barrica se pueden perder. Hoy en día hay muchas bodegas que están experimentando haciendo esto y han salido vinos bastante decentes, buenos, interesantes de probar. La primera uva que se ha utilizado para barrica es el Chardonnay. ¿Por qué el Chardonnay? Porque el Chardonnay, además de que es la uva más plantada blanca a nivel mundial, es una uva, digamos, guerrera, se podría decir, ¿no? Así que los invito a buscar, si tienen la oportunidad, un vino blanco con tiempo en barrica. Son un experimento bastante interesante, ¿sí? Y pues para que sepan, normalmente los barricas tienen una capacidad de 225 litros. Después se encuentra la sala de estabilizado. En este lugar se ocurre como las partes postfermentativas, como el sulfitado, la estabilización del vino, el embotellado final, ¿sí? Que aquí sigue después la sala de embotellado. Como les mencioné, aquí está el encorchado, el etiquetado, etcétera, ¿no? Y pues algunos lo tienen, otros no. Laboratorio, zona de servicios y obviamente, como todos, tienen área de oficinas, ¿no? Contabilidad, etcétera. Que bueno, en esta parte quizás no es tan relevante. Ahora, como hemos hablado anteriormente, mencionamos que el vino se define como un producto obtenido por la fermentación alcohólica del jugo de uva, a través de la acción de las levaduras combinándose los azúcares y produciendo alcohol y CO2. Ahora, el vino y su composición está muy complicado decir completamente su composición porque maneja entre 500 y 700 tipos de sustancias como compuestos aromáticos.
además de sustancias azucaradas, minerales, ácidos, alcoholes, compuestos y polifenoles, convirtiendo este en uno de los productos más complejos en la vida de las bebidas alcohólicas. Principalmente, un vino maneja como compuestos o componentes agua, alcohol, gas carbónico o CO2. Es cierto, los vinos que afuera de que no sale el espumoso ni en la aguja, no tienen gas, pero en sí se manejan el gas carbónico porque la fermentación produce CO2. Obviamente no se busca el CO2, o sea, no se busca como la burbuja en ciertos vinos. Después vienen los compuestos ácidos, que tienen el tartárico, málico, cítrico y succínico, que después de la fermentación maloláctica tienen ácido láctico. Taninos, resveratrol y antociano, estos últimos dos, conservantes y antioxidantes. Hablemos ahora del proceso fermentativo. El proceso fermentativo es el mismo por el cual se obtiene el vino. Está realizado por un microorganismo específico denominado levadura, como les he mencionado. El vino utiliza dos principalmente tipos de levaduras, que su nombre es Saccharomyces cerevisiae, lo repito otra vez, ya sé que está complicado, Saccharomyces cerevisiae, y el otro que más secundariamente se utiliza es Saccharomyces caerulariensis, ¿sí? La levadura, este tipo de levaduras, es un tipo de hongo microscópico unicelular llamado así, ya que su proceso fue descrito por Pasteur en 1860. Existen, como les dije, diferentes tipos de levaduras que se desarrollan en el vino, algunas con efectos benéficos y otras con efectos dañinos, ¿sí? Ahora empecemos lo que es el proceso de la fermentación en el vino blanco. La vinificación del vino blanco, el conjunto de operaciones necesarias es obviamente utilizar la uva blanca para producir vino, ¿no? Ojo, aquí hay un detalle. Se puede hacer vino blanco a base de uvas tintas, pero no se puede hacer uva tintas, vaya la redundancia, con uvas blancas. Las principales variedades utilizadas a nivel mundial es, como les dije, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc y el Semillon. En sí, las operaciones para hacer blanco, tinto y rosado son muy parecidas, solo que hay unas zonas o secciones o pasos la cual uno no tiene, ¿sí? A diferencia del vino tinto, la producción del vino blanco se realiza a bajas temperaturas y previo a la fermentación, entre la mayoría de los casos se trata de proteger al máximo el jugo del oxígeno para evitar oxidaciones de este. Ojo, aquí hay un detalle, la levadura necesita oxígeno, pero en este caso no hay que sobreoxigenar. ¿Por qué? Se puede oxidar el vino. Un detalle que también se tiene que saber, la levadura se muere a los 35 grados, ¿sí? Vive entre los 15 y 20 y 30 grados y está inactiva entre los 7 y 10 grados, ¿sí? Ahora, desde antes de la cosecha de las uvas se analizan física y químicamente. Normalmente la vendimia o la cosecha se hace de noche. ¿Por qué? Para que no se oxiden las uvas, ¿sí? Después de la vendimia, cuando se hace la cosecha, se ponen tolvas y se lleva la cosecha hacia la bodega para hacer el despalillado y molienda. ¿Qué es esto? El despalillado es la separación del, del producto con las ramitas, el escobajo raquis, ¿sí? Luego viene la molienda que corresponde a un pequeño aplastado de la uva para facilitar la extracción del jugo. Después procesa la maceración, es dejar en contacto el jugo con la película, ollejo o piel un tiempo determinado. Esto dura aproximadamente una semana y está a una temperatura entre 5 a 10 grados. Después viene el prensado. Se realiza para extraer el jugo de las bayas y separarlo del ollejo. Además, se separa también lo que es todos los sólidos como las semillas, ¿sí? En algunos casos se puede realizar un prensado directo de los racimos. Esto simplemente por decisión de la bodega. Esta es la principal diferencia entre la producción del vino blanco y vino tinto. En el vino blanco se fermenta solo el jugo además, ¿sí? Y en el vino tinto se fermenta con todo y mosto. Piel, racimos, semillas, etc. Ahora, la decantación y el desborre. Después de prensar el jugo se deja decantar entre 24 y 36 horas. ¿Esto qué? Quitar todos los sólidos. Prácticamente significa eso.
quitar todos los sólidos. Y ahí viene lo más importante, la fermentación alcohólica. Esta es la transformación de azúcar en alcohol por medio de las levaduras. Aumenta la temperatura, se libera CO2 y se produce espuma por el CO2. El líquido se mueve y está efervescente. El vino blanco, la fermentación se utiliza a bajas temperaturas y dura entre 15 a 20 días. Ahora, después de la fermentación, se viene el desborre y el sulfitado. Luego de la fermentación, el vino se trasiega a otros lugares para separarlo de sus borras o de sus lías. Y se sulfita. ¿Qué es eso? Se le agrega algo que se llama sulfitos o anhídrido sulfuroso, la cual sirve como estabilizador y antioxidante y conservador. Ahora, esto es más o menos un proceso de vino blanco. Después de esto viene el embotellado, el etiquetado, el encorchado. La vinificación de rosado es que empieza su proceso como vino tinto, ¿sí? Ahorita les platicaré como el vino tinto. Y termina su proceso como vino blanco. ¿Por qué esto? En la maceración no se deja el tiempo que se deja en el tinto, ¿sí? En este caso solo se deja de 0 a 5 días, ¿sí? Ahora empieza la fermentación en vino tinto, les digo. Se debe controlar la temperatura. Y además no dura, dura lo que dura, perdóname, dura lo que dura un vino blanco, ¿sí? En este caso, lo que prosigue después de la fermentación, como les dije, se sigue como el proceso del vino blanco, ¿sí? Igualmente, desborre, sulfitado, estabilizado, embotellado. Ahora, para que entendamos más esto, sigue el proceso del vino tinto, que digamos, es uno de los más largos. No es el más largo, obviamente no es el más largo, pero es uno de los más largos, ¿sí? Obviamente, les digo, manejan algo muy parecido, pero hay ciertas diferencias en la cual hacen que sea algo, pues, con su toque. Empezamos con la vendimia, obviamente, el despalillado y molienda, después el encubado, maceración prefermentativa, que dura 7 días, después viene la fermentación alcohólica, que dura 7 días, ya sabemos, después de eso se maneja la maceración postfermentativa, que dura 7 días. En la fermentación alcohólica se hace el remontaje, que es el movimiento del producto. Después viene el descubar o el trasiego, que es mover el vino de una cuba a otra, ¿sí? De aquí viene la fermentación maloláctica. ¿Qué es esto? Al producir la fermentación en un vino tinto se produce algo que se llama ácido málico. No lo queremos en el vino tinto. ¿Qué se hace? Se agregan unas bacterias llamadas leuconostoc o lactobacilos, la cual hace que se cambie el ácido málico en ácido láctico, ¿sí? Después de la fermentación maloláctica, prosigue los tratamientos postfermentativos, que es la clarificación. Se me olvidó mencionarles, todos los vinos tienen clarificación, es para que no quede turbio o pardo el vino, más que nada. La clarificación viene de la palabra clara, porque antes se clarificaban con clara de huevo. Hoy en día se utilizan bentonitas o granetinas. Se sulfita, se agrega anhídrido sulfuroso, se estabiliza, se filtra y se embotella. ¿Sí? Más que nada, esos serían los procesos del vino tinto, del vino blanco y del vino rosado. Cualquier dato que esté equivocado, cualquier dato que se haya olvidado, por favor, háganmelo saber. Ahora, para otros datos, ya que hoy terminamos, no creo que alcancemos a explicarle lo que es el vino espumoso, más que nada porque tendremos que entrar en el tema de champán, ¿sí? Pues hablaremos de unos datos curiosos acerca del vino. De hecho, la profesión de sommelier o sommelier está ligada de forma bastante unida con el buen comer y el buen beber, ¿no? La cual ha dado un buen prestigio a esta profesión. Su nombre está ligado a distintas interpretaciones desde sus orígenes. En Francia, esta profesión realizaba múltiples funciones dentro de la restauración y el hospedaje, ¿no? De los restaurantes.
el primer restaurante abierto en el mundo se abrió en Francia, realmente. ¿Sí? ¿Y qué significa restaurante? Restaurar el apetito. ¿Sí? En los primeros años de una somelería, la misión era cuidar las bodegas de los grandes señores, pasando posteriormente al servicio en la mesa de los grandes vinos, como se lo mencioné anteriormente. La constante evolución del arte gastronómico en este tema de la propia restauración comenzó a su esplendorosa época de los 60 del siglo pasado. Y de hecho, su presencia profesional estaba muy especializada en vinos y licores, ¿no? Hoy en día también se especializa en catas, en servicio, en maridajes, creación de menús, de bebidas, etcétera, ¿no? El sumiller es la vibración fonética y castiza del español del sommelier, ¿no? Este personaje se instauró en España con la monarquía francesa. Después se puso en hoteles y restaurantes en el siglo pasado. Tiene conocimientos elementales de todo el mundo que rodea la elaboración de los vinos, su evolución y su análisis a través de la cata y distribución de la bodega y la elaboración de las catas de vinos y armonizar de manera perfecta sus maridajes. Constantemente está en evolución al igual que los vinos. Debe estar informado en cuanto se acontece en el mundo de los vinos y amplificando su información.